dentro de una nueva cultura, donde se evidencia el pluralismo, el cuidado mutuo, con respeto a la dignidad humana y al medio ambiente. En este contexto, sobresalen los investigadores y docentes, que instalan una cultura de la ciencia basada en la opinión pública, para crear una sociedad centrada en la apropiación de la ciencia, con el diálogo constante de la universidad con la sociedad, a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible. La universidad es la figura central de los cambios y las transformaciones con innovaciones volcadas a la sociedad. Y la investigación es el camino. En este sentido, es necesario hacer notar que estas actividades de investigación deben ser fundamentales en las instituciones de educación superior y el papel que cumplen los docentes en el fomento del amor por el conocimiento a sus alumnos es insustituible. Para culminar, me gustaría felicitar a la Universidad Iberoamericana por crear este tipo de espacios que simbolizan la formación e interacción entre investigadores, profesionales, docentes y alumnos, para difundir conocimientos científicos y experiencias innovadoras. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bien, muchas gracias a usted, doctora Kitty Gaona, presidenta de la APU. Contamos también con la participación del presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, CONES, el presbítero doctor Narciso Velázquez, quien nos brindará sus palabras en este importante evento académico organizado por la Universidad Iberoamericana. Adelante, padre Narciso Velázquez. Muy buenas tardes. Un gusto estar en comunicación con este auditorio selecto, quienes somos convocados por la Universidad Iberoamericana en su afán justamente de establecer mecanismos que puedan confluir en pensamientos nuevos que ayuden a repensar la sociedad en el hoy que vivimos. Desde esta perspectiva, desde el Consejo Nacional de Educación Superior, felicitamos la iniciativa, felicitamos el empeño y felicitamos y admiramos la constancia en esta línea de acción. Es el 9º foro y ello representa ya una trayectoria que va escribiendo una historia nueva en esta línea de acción en nuestro país de la educación superior. Quiero mencionar de una manera especial que vinculan en esta ocasión trabajos de investigación de docentes y estudiantes de la propia Universidad Iberoamericana, de otras universidades nacionales e incluso de universidades extranjeras. Una labor realmente aplaudible y admirable y, por qué no decirlo también, una labor que ojalá motive a otros a imitar la misma acción. En este foro, como el título lo dice, repensar, repensar. Es decir, volver a pensar, pero desde un marco nuevo, la situación que estamos viviendo. De hecho, generar conocimiento es la gran tarea que tiene el mundo académico. Conocimientos que tienen que ser luz y que tienen que ser orientadores de acción. Quiero también saludar de una manera muy especial al expositor, quien desde estas tierras hermanas del Uruguay, hoy se hace también parte de esta gran tarea que estamos llevando adelante en el Paraguay. La educación superior es también un ensayo para ir justamente venciendo las barreras, porque muchas veces las fronteras políticas
son una barrera y que a veces los intereses foráneos nos llevan a evitar una solidaridad que desde el punto de vista del conocimiento pueden ser también toda una tarea y pueden ser toda una acción en común. Creo que en este sentido la colaboración internacional desde el punto de vista de la educación superior puede ser todo un modelo para ayudarnos entre los pueblos de Latinoamérica y, por qué, en el mundo entero, a que las barreras políticas puedan ser superadas para el bien común del país, de la nación, de la región y del mundo entero. Muchísimas felicidades por esta actividad. Alentamos acciones como estas y nos complacemos de asistir de esta manera con un foro iluminador que nos va a servir a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Narciso Velázquez, presidente del CONIS. Participan de este evento universidades públicas y privadas, institutos de investigación, fundaciones, ONGs, entidades gubernamentales, sociedades científicas y profesionales. Son objetivos de este foro propiciar la difusión de trabajos de investigación de estudiantes de grado y posgrado, de investigadores y equipos de investigación de diferentes instituciones públicas y privadas en diferentes áreas temáticas. Brindar el espacio para la socialización e integración de investigadores, posibilitando el intercambio de experiencias y la unificación de criterios en investigación. Difundir las ponencias de los participantes con la publicación de los resúmenes en una edición especial de la revista Estudios e Investigaciones de la UNIBE. Para la noche de hoy se destacan en el programa una conferencia inaugural y la presentación de la revista jurídica número 6 y de la revista científica Estudio e Investigaciones volumen 9, número 1 de la Universidad Iberoamericana. Para la conferencia inaugural, Marco para repensar la educación y los sistemas educativos post-COVID, contamos con el doctor Renato Operti, representante del Consejo Asesor de la OEI, Uruguay. Él es sociólogo, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay y máster en investigación educativa. Actualmente, Renato Operti dirige la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay, integra el Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos, que es el máximo órgano de consulta y asesoramiento en políticas y estrategias a desarrollar por la Organización de Estados Iberoamericanos. Integra la red ADELA, Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina, que es un espacio de reflexión sobre posibles soluciones a las principales necesidades de los países para garantizar la continuidad pedagógica en el contexto de la pandemia de coronavirus. Desde marzo de 2020 a la fecha, Operti ha participado en múltiples webinars que tuvieron como objetivo abordar la continuidad educativa durante la pandemia, así como la transformación educativa post-COVID-19. El doctor Renato Operti desarrolla en la noche de hoy la conferencia inaugural Marco para repensar la educación y los sistemas educativos post-COVID. Adelante, doctor Operti. Agradecemos al presidente del CONACYT, al presidente del CONES y a la doctora Kitty Gaona de la PUD las palabras en este acto inaugural. Muchísimas gracias. Ahora sí, doctor Renato Operti. Muchas gracias, apreciados colegas. Un saludo general, sintetizado la idea de amigas y amigos de la educación. Yo creo que eso engloba todo lo que he escuchado desde la rectora a los colegas, a los distinguidos colegas, y empiezo por marcar dos o tres cosas. Primero, ante todo, felicitar, agradecer, apreciar el esfuerzo de la Universidad Iberoamericana y de eso que decían los colegas, ¿no? De la acumulación de perspectivas durante 9 años, ¿no? Eso marca un compromiso, una determinación de hacer cosas y llevarlas a cabo que realmente es encomiable y es muy destacable. Yo quisiera empezar reflexionando sobre algunas cosas que dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra y quienes de alguna forma establecieron con mucha claridad
el debate actual contemporáneo de la educación. El señor rector hablaba de Edgar Morin. Edgar Morin es un pensador universal, como todos sabemos, más que un filósofo, un sociólogo, es un pensador universal. Son aquellas personas en que uno lo puede ubicar en la categoría de pensadores universales, cuestión que hoy necesitamos más que nunca para repensarnos y repensar la educación. Y como pensador universal, justamente la línea de los 7 saberes que mencionaba Sani, hay un elemento central en esa discusión, que es evitar la fragmentación. Yo tuve la ocasión hace un par de años de compartir un panel con Edgar Morin, más de 90 años, en Ginebra, la ciudad de Ginebra, en Suiza. Compartimos un panel sobre la educación. Y en el diálogo con él, me dijo algo que me quedó siempre, como decía también el ingeniero Eduardo, cosas que le quedan a uno de la vida, ¿no? A mí me quedó, lo que me dijo fue decir, el mundo que se viene, y era el mundo pre-pandemia, pero yo creo que el mundo post-pandemia aún lo visibiliza más, no es un mundo de fraccionamientos, no es un mundo de disciplinas fragmentadas. Más, me decía Morin, la hiperespecialización puede llegar a ser una fuente de ignorancia en el mundo que se viene, porque lo que importa en este mundo es tratar de integrar piezas y conectarlas para darle sentido y capacidad de respuesta frente a los desafíos que nos plantea la vida en lo individual, en lo colectivo, como trabajadores, como ciudadanos, como emprendedores, como personas. Entonces, esa idea de que hoy hay que recobrar el sentido de una educación universal, de un enfoque holístico, transversal, humanístico, es muy importante. Porque las respuestas, como bien decía el ingeniero Eduardo, de la ciencia y la necesidad de fortalecer una cultura de la colaboración en la ciencia requieren de soportes éticos humanísticos insosolayables. Más que nunca, ética, humanidad y ciencia van de la mano. Por eso la muy atinada mención que hizo la señora rectora a Edgar Morin coloca el sentido de esta conferencia, que es justamente darles la idea de que el mundo que se viene es un mundo mucho más de interconexión de piezas y de ideas que un mundo de fragmentaciones y de intervenciones. Y en esto que también los colegas mencionaron los colegas, la cultura de la colaboración, la comprensión, el amor, la pasión, son cuestiones que tienen que estar detrás de repensar la educación. Y justamente creemos que nuestra región iberoamericana, está en un cruce de caminos fundamental, está en esos momentos donde la historia nos convoca. Y si no respondemos, los hechos nos van a superar en todo sentido. Y yo digo que estamos en un punto de inflexión por lo siguiente, en un punto bisagra de nuestras historias, como región, como país, como localidad, como contexto. ¿Por qué razón? Porque tenemos, por un lado, la urgencia de responder en la coyuntura a los efectos, a los colotazos, a las implicancias, a las derivaciones de la pandemia. Y por tanto el pensamiento coyuntural, la acción coyuntural, la respuesta inmediata nos aflige, nos compromete, nos responsabiliza y nos ocupa. Pero a la vez también tenemos el deber de ver el mediano y largo plazo. Esto es, no solo ver la pandemia como una respuesta de la coyuntura, sino como una ventana de oportunidades justamente para lo que decían los colegas, para repensar la educación en los sistemas educativos. Yo estoy convencido que en el futuro inmediato e inmediato, los países que más logran ver la pandemia como una oportunidad para repensarse son los países que van a tener mayores niveles de progreso y avance en los próximos años. Los países que se queden en la respuesta de coyuntura, que se queden solamente de alguna forma aprisionados legítimamente por responder a la urgencia, sin pensar en el mediano plazo, seguramente la educación va a tener problemas y va a ser irrelevante. Por tanto, para nosotros, ese repienso de la educación, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es eso de ventana de oportunidades? Ventana de oportunidades para construir un futuro. Porque lo que hoy está en discusión en el mundo en desarrollo, el mundo desarrollado, sur, norte, norte, sur, es la sostenibilidad planetaria. ¿Tenemos mundo mañana? ¿Tenemos mundo para nuestras nuevas generaciones? ¿Tenemos perspectivas de que vivan en un mundo donde puedan sostenerse en lo individual, en lo social, en lo cultural, en lo político, en lo societal? ¿O nuestras formas de comportarnos, de actuar, de responder a las coyunturas lleva necesariamente a un suicidio planetario? Por tanto, más que nunca,
la educación que siempre tuvo ese sentido de justicia social, universal, cosmopolita, inclusivo, de buscar surcir, congeniar, tejer, tiene que recobrarse. Más que nunca la educación tiene que mirar el futuro y no tanto mirar el pasado. Mirar el pasado es entender lo que uno es, su identidad, su afiliación, su tradición. Por supuesto que un currículum, una pedagogía, tiene que contemplar el pasado y también el presente, pero no se puede quedar en el pasado y el presente. Porque si reproduce ese pasado y ese presente de la manera que más o menos lo ha hecho rutinariamente durante mucho tiempo, nos deja sin futuro. Entonces, ni más ni menos hoy estamos ante la necesidad de repensarnos como sociedad, como individuos, como personas, como ciudadanos, como emprendedores, como trabajadores, porque si no lo hacemos, está en peligro el futuro, un futuro sostenible y un futuro de convivencia, bienestar y desarrollo para las nuevas generaciones. Por lo tanto, como decía el padre, hay necesidad de repensar. Repensar es volver a pensar, como decía muy bien el padre. Y volver a pensar implica justamente poner el pensamiento en el centro de la acción educativa. A veces nosotros, por muchas razones, hemos dejado de pensar en educación, porque nos hemos embretado, nos hemos de alguna forma subsumido en discusiones colaterales sobre aquello, sobre esto, sobre la educación, pero no hemos muchas veces descuidado el cerno de la educación, el cerno de la discusión educativa, que más allá de nuestras historias, es una pregunta central que uno tiene que realizar, que es qué tipo de educación, qué tipo de institución educativa, qué tipo de currículum, qué tipo de pedagogía, qué tipo de docente, educador requiere uno para qué tipo de sociedad. Por tanto, la discusión educativa no puede ser una discusión desprendida, desgarnada, aislada de una discusión sobre la sociedad, sobre los imaginarios de sociedad que uno quiere construir. Y para eso nos parece importante con ustedes compartir un marco de reflexión. Por supuesto, es un marco abierto, donde lo que hacemos básicamente es identificar 10 claves. 10 claves. Puede haber otras, no son las únicas, pero para nosotros son necesarias, por lo menos como base para depuntar, para repensar educación y sistema educativo, porque no se puede solo pensar la educación sin pensar el sistema educativo. Y repensar el sistema educativo sin repensar las finalidades de la educación nos queda corto. Porque lo que hoy está en discusión es repensar el ADN de la educación, repensar el corpus de la educación. La primera clave es colocar en la discusión el principal sujeto que nos tiene que mover en la educación de acá al futuro, que son las nuevas generaciones. La capacidad de entender a nuestras niñas, nuestros niños, adolescentes, jóvenes, nuestros infantes. Y la capacidad de entender es también la capacidad de apreciarlos, la capacidad de respetarlos como seres singulares y como personas. Porque antes que alumnos, son adolescentes, jóvenes, y antes que adolescentes o jóvenes o niñas o niños, son personas. Entender las nuevas generaciones tiene que ser para nosotros el punto de partida de esa educación post-COVID. ¿Qué está pasando con las nuevas generaciones? Y ahí nos parece que lo que sucede hoy es que empieza a verse diferentes estudios, ahí mencionamos algunos hechos por la OCDE, por la School of Education, la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, por distinguidos especialistas como Shailer y Reimers, Fernando Reimers, que empiezan a ver fenómenos interesantes que están pasando. ¿Cuáles son esos aprendizajes, esas competencias que han desarrollado las nuevas generaciones durante los tiempos de confinamiento, durante los tiempos de hibridez educativa, que quizás hubiera que apuntalar, entender, potenciar? Bueno, más autonomía. Las personas tienen que tener más autonomía para poder responder a escenarios de incertidumbre y de cambios disruptivos. Mayor capacidad de aprendizaje independiente. Mayor funcionamiento ejecutivo del cerebro, esto, capacidad de planificar, de anticiparse, de entender las cosas. Más autocontrol. Yo leía en estos días
que el Foro Económico Mundial, que es una referencia que está en Suiza, que es una referencia anual para entender o para contribuir a entender por dónde va el mundo, hacía en estos días una clasificación de las 10 principales competencias de acá al futuro, fundado en el conocimiento que empresarios, industriales, académicos, especialistas, ranquean esas competencias. Y aparecía una muy fuerte en los últimos tiempos, que es la capacidad de autocontrol. Esto es la capacidad de dominar las emociones, la capacidad de resistencia frente al estrés, la capacidad de resiliencia. Esto es esas competencias personales e interpersonales que nos permiten actuar más competentemente frente a los desafíos que tenemos. Eso aparece hoy tan fuerte como apareció hasta hace ahora y sigue haciéndolo la capacidad de pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de respuesta a los problemas. Y esto requiere un pienso. ¿Cuánto en nuestros currículos de primaria, de media, de formación universitaria, docente, introducimos, jerarquizamos, transversalizamos una formación que tiende a que la persona pueda autodominarse, autorregularse, que tenga capacidad de enfrentar la adversidad, que tenga capacidad de enfrentar el estrés? Estas cosas empiezan a aparecer tenuamente en las competencias y conocimientos que los alumnos han podido empezar a desarrollar durante los tiempos de confinamiento. Entonces, más allá de la pregunta que nos podemos hacer todos, que es ¿cómo documentamos esos aprendizajes que se están dando fuera de la normalidad, entre comillas? También nos interpela a nosotros como educadores para preguntarnos, ¿acaso no estamos viendo otras formas de desarrollar las competencias y conocimientos claves para la sociedad del futuro que no están necesariamente incluidos y transversalizados en nuestros formatos educativos tradicionales? ¿Acaso el COVID nos abre a espacios y oportunidades de aprendizaje de los jóvenes y de los adolescentes que no hemos pensado antes y que hoy pueden estar potenciadas en una educación mucho más de complementariedad entre la formación in situ y la formación virtual? Y esto también lleva al segundo punto que ustedes ven ahí, que es desarrollar una serie de anticuerpos, donde todos estos periodos los alumnos han desarrollado anticuerpos sociales, emocionales, cognitivos, que son activos. Seguramente ojalá que no sea así, pero si tenemos en el futuro pandemia de similar tenor o de similar significación que el COVID, estas cohortes van a estar mejor preparadas. Van a estar mejor preparadas para poder responder a la adversidad. Ahora, la pregunta es, entre otras, ¿hemos incorporado esta capacidad de respuesta frente a la adversidad que se han desarrollado los alumnos y estamos dispuestos a transversalizarlo y a fortalecerlo en las propuestas educativas curriculares, pedagógicas y docentes? Pregunta para nuestros sistemas educativos. También durante todo este periodo, los jóvenes, los adolescentes, los niños, han diversificado su modo de entendimiento y relacionamiento con sus familias, sus pares y educadores. Han dialogado mucho más con sus padres y madres sobre la educación. A su vez, los padres y madres han entendido más el valor de la educación. Esto no quiere decir que es una tendencia uniforme, unívoca. Son indicios de reconfiguración de nuevos roles que hay que investigar, y ustedes con un cuerpo de investigadores muy sólidos en la Universidad Americana, como en otras universidades del querido país, Paraguay, puedan ustedes desarrollar, incentivar y promover. Pero también han tomado mayor conciencia los alumnos de la relevancia que tienen sus valores, sus actitudes, sus emociones, en darle sentido, en sustanciar, en sostener los aprendizajes. Esto es la vuelta a la idea más fuerte en educación, de las más fuertes, que es emoción y cognición van de la mano. Está en la naturaleza emocional de todo proceso cognitivo, pero también está en la naturaleza cognitiva de toda emoción. Y por tanto,
cuando la educación ha tendido a separar las emociones de las cogniciones, en definitiva han terminado por fragmentar a las personas. Y volvemos a Morin, esa fragmentación atenta contra las posibilidades de comprender a las personas en el mundo, porque cualquiera de nosotros, hoy en esta conferencia, compartimos conocimientos basados en nuestras emociones, unos y otros, y en nuestras actitudes y disposiciones. No hay un ser ascético, avalórico, que no tiene actitudes y disposiciones frente a las cosas. Pero a veces la educación rígida, compartimentada, fragmentada en saberes desconectados, lleva a una visión cognitiva o cognitivista muy alejada de las personas en sus vidas. También los jóvenes han podido ejercer su autonomía de pensamiento y acción para encarar diversidad de situaciones problemáticas. Tiene que ver con lo que decíamos hace un rato atrás, esas competencias personales, intra e interpersonales. Porque en realidad, en este mundo post-COVID, más que nunca la persona tiene que ser fortalecida en su capacidad de pensamiento y de acción autónoma, para poder entender su rol en el mundo y para poder contrarrestar los efectos adversos y negativos que implican el dominio de la persona por las personas con ayuda de la inteligencia artificial o las máquinas de aprendizaje. Por tanto, la capacidad de actuar competente, de actuar competentemente y autónomamente, es un elemento central. Y esto coloca una discusión intergeneracional, que es cómo las nuevas generaciones nos parecen van a cada vez más exigir del mundo adulto el respeto global a los derechos humanos, así como el compromiso, la promoción y la concreción de estilos de vida más saludables y sostenibles, así como un mayor entendimiento y armonía con la naturaleza. Esto es, los estilos de vida, la manera en que nos transportamos, nos relacionamos, nos alimentamos, nos cuidamos, son esenciales para que las personas puedan estar al cargo y puedan liderar, gerenciar sus propias vidas en lo individual y lo colectivo. Por tanto, en los currículos más recientes, como en el caso de los currículos finlandeses, el currículo finlandés de la educación básica, esto es la educación que va de primero a noveno grado, una de las competencias fundamentales que tienen que desarrollar los alumnos es desarrollar estilos de vida sostenibles en lo individual y en lo colectivo. Ahora, estamos también ante la advertencia, no como elemento negativo, sino como pesimismo intelectual lúcido, en definitiva. Que si los sistemas educativos tienen la tendencia o la inercia o la tentación de volver al estadio pre-COVID-19, se va a ahondar su distanciamiento empático, cultural, social, cognitivo respecto a las generaciones más jóvenes. Seguramente el resultado va a ser más expulsión y más rechazo, porque los alumnos no desertan de los sistemas educativos. Decir que los alumnos desertan de los sistemas educativos es eximirse de la culpa que tienen los sistemas educativos de haber generado expulsión de los jóvenes más que inclusión de los jóvenes. Por eso a nosotros nos gusta hablar, y la UNESCO muchas veces se refiere a eso, y entre otras la directora de la OI en Paraguay, nuestra querida amiga Miriam Peckler, muchas veces lo dice, las tasas de expulsión que genera un sistema educativo excluyente. Por tanto, es importante desde la educación promover y poner en la agenda cambios en los estilos de vida asentados en una mirada futurística, transformacional y avanzada. Por eso volvemos a lo de hoy. Los currículos no reproducen el pasado y el presente para no conectar con el futuro. Se anclan, entienden su pasado y su presente, pero miran el futuro. Y por tanto esa mirada más futurística, transformacional y de avanzada, en el sentido de avanzar en los derechos de las personas y en el goce de los mismos. Por tanto, el gran desafío que los sistemas educativos tienen en la región y en el mundo es desarrollar esa gama de competencias entendidas como consensuales. ¿Para qué? Para construir un futuro mejor. Esto es, toda competencia que desarrollemos en lo personal, en lo interpersonal, en lo colectivo, podría tener la mirada en cómo forjamos ese futuro mejor. Un futuro mejor que significa un futuro mejor de convivencia, de bienestar, de desarrollo, de inclusión, de justicia. Por tanto, la capacidad que tengamos de entender, orientar y apoyar a nuevas generaciones va a evidenciar
no la capacidad de nuestros jóvenes, sino la capacidad de nuestros sistemas educativos de rediseñar sistemas de aprendizaje para la resiliencia. Y de alguna manera, como lo dice un especialista muy destacado a nivel mundial en educación, Hargreaves, que niños y niñas estén bien, que se sientan bien, no es una alternativa a ser exitoso en la escuela, sino es una precondición para lograr aprender, especialmente entre los grupos más vulnerables. Esto es, no hay contraposición entre estar bien y aprender. Eso es parte de un relato, de una narrativa, de unas prácticas que dividían las personas en fragmentos. Y cuando uno divide a las personas en fragmentos, no logra nunca darle la capacidad de entender la globalidad, porque la persona vive en un mundo de globalidades, no en un mundo de fragmentos. Por tanto, tenemos que ampliar la mirada sobre las oportunidades y los espacios de aprendizaje, no quedarnos solamente en el formato de presencialidad único y unitario, aun cuando la presencialidad sigue siendo condición insolayable de todo acto educativo. No es solo cuestión de instrucción y aprendizaje, el estudio constituye, revalorizar el estudio, que está más allá de las instancias de instrucción y de aprendizaje. Revalorizar el juego en todas sus formas también es parte de esta agenda. Por lo tanto, la clave fundamental para nosotros es la capacidad que tengamos de abrirnos en nuestras mentalidades, culturas, políticas y prácticas a entender a las nuevas generaciones como sujetos generadores, discutidores, diseminadores y responsables de sus propios aprendizajes. La segunda clave es combatir la vulnerabilidad. Esto es, de alguna manera estamos ante un escenario donde repensar la educación es repensar las políticas globales en su globalidad y especificidad, lo cual también implica repensar la política educativa. Esto es preguntarnos en este marco de repensar si nuestro andamiaje, nuestra ingeniería de política social que hoy tenemos, sus contenidos, sus intervenciones, están efectivamente orientadas, concebidas y gestionadas para apuntalar el potencial de bienestar, de desarrollo y aprendizaje de cada persona desde cero a siempre. Claramente la pandemia nos ha mostrado la necesaria imbrincación que hay entre las políticas de protección social, educación y salud. Huelga pensar que los países que han logrado, entre otras cosas, tener respuestas más efectivas frente a la pandemia son los países que tienen más asentados sistemas de protección social y sistemas más universalistas de salud. El fortalecimiento de la formación y bienestar y salud integral de los alumnos pasa a ser un elemento central del currículo. El bienestar integral del alumno, así como también de los educadores. Por tanto, la importancia de entender integralmente la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es solo social, no es solo económica, no es solo cultural, también es curricular, también es pedagógica, también es docente, también es institucional. La vulnerabilidad es una constelación de factores que se interrelacionan de manera muy particular y muy específica y que generan desenganche, generan expulsión, generan desprendimiento de los sistemas. Entenderlas en su globalidad y multidimensionalidad es clave para buscar repensar el marco de organización y de operación de las políticas sociales. La tercera clave es empatizar familias y educación. Estamos ante una nueva oportunidad de repensar el rol de las familias en la educación y de la educación en las familias. Creo que en este periodo se ha generado una mayor conciencia de la parte de la familia del rol de los educadores, así como del acto de educar, así como del rol que tienen como agente socializador y educativo. Hay un tema central acá que es cómo garantizamos acceso de las familias a recursos materiales, dispositivos y conectividad, no como una finalidad o como un medio en sí mismo, sino como un recurso para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto es la revalorización de las familias en el espacio educativo. Y esto implica nuevas formas de diálogo, nuevas formas de construcción colectiva, nuevas formas de apoyarse, nuevas formas de comunicarse. Sobre dos elementos que nos parece importante demarcar. Uno es que cada alumno es un ser único, especial. El concepto que Iberoamérica y que la OI
y que el BIE de la UNESCO han desarrollado en estos últimos años es la idea que la educación inclusiva es entender y apreciar que todos los alumnos son especiales y que no hay algunos que sean especiales y otros que no son especiales. Cada uno es a su forma un ser especial. Lo somos cada uno de nosotros. Pero a la vez también entender que todos nosotros en nuestra singularidad y respetando esa singularidad aprendemos de maneras más o menos iguales, comunes. Aprendemos si logramos atender, si logramos que nos focalicen y nos logren despertar la atención, si las propuestas educativas conectan con nuestras vivencias y necesidades, si hay espacios donde los docentes retroalimentan a tiempo y a calidad a los alumnos, si hay espacios para consolidar los saberes. Más o menos estas cosas, y la neurociencia hoy nos ilustra y los ilumina más que nos ilustra, sobre la relevancia de entender esos procesos de aprendizaje más o menos similares para todos los alumnos. Por tanto, empatizar las familias y la educación no se reduce solamente a los espacios de la presencialidad, de las ofertas formales, sino también implica un creciente repertorio de oportunidades, espacios y ambientes para que familias y educación colaboren mutuamente. Es decir, se han ampliado los espacios porque, entre otras cosas fundamentales, se han removido barreras. Se han removido barreras a restricciones o se han removido barreras a espacios donde uno separaba lo formal de lo no formal, lo público y lo privado, lo nacional de lo local. Hay como un repensar de la educación sin barreras, sin umbrales. Y eso implica reimaginar esta idea que está cada vez más puesta en la agenda. Reimaginemos la educación, démonos la oportunidad de reimaginarnos, de repensar los roles de los educadores, de los alumnos, así como esta idea que aparece ahora de las familias como coaches del aprendizaje de sus hijos. Esta recreación de roles y responsabilidades va a ser fundamental para generar, para cimentar nuevas formas de entender la relación entre sociedad y educación, entre educación y sociedad. Cuarto elemento, que los colegas lo decían en sus intervenciones, la idea de un mundo global, de una educación global. Esto es una educación que tiene una visión global, abierta al mundo, pero que tiene capacidad de aterrizaje local. Y eso implica entender, agudizar nuestras miradas para saber identificar aquellos núcleos de competencias y conocimientos insolayables en la formación de nuestros alumnos para que, y ahí hacemos un inventario de temas posibles, para nuevos modos de convivencia y de entendimiento, para las nuevas formas de protección social, fortalecerlas, para nuestra prevención y cuidado en salud, para la producción, para el trabajo, para el comercio, para nuestro desarrollo, para nuestra movilidad, para nuestra recreación y para nuestro bienestar individual y colectivo. Preguntémonos, ¿cuántos de estos temas centrales que van a marcar la vida de las nuevas generaciones en un futuro no tan lejano están incluidos, están presentes, están transversalizados, están vivenciados en nuestras propuestas curriculares y pedagógicas? Y si no lo están, estamos ante un problema de irrelevancia, de inoperancia. El currículo y la pedagogía son construcciones que la UNESCO ha dicho muchas veces, construcciones globales, que son miradas globales. El currículo es una mirada global a un imaginario de sociedad que uno quiere construir con una capacidad de localizarlo, de aterrizarlo, de personalizarlo a las necesidades de cada lugar. Eso implica también una mirada distinta a los alumnos, no el alumno receptor, no el alumno receptáculo tabula rasa, sino el alumno generador, protagonista, discutidor, diseminador, implementador de un renovado orden de convivencia planetaria, porque volvemos a lo que hablamos al principio. Un presente que mira el pasado y se congela en el presente. Deja a los alumnos, los priva de un futuro sostenible. Y por tanto hipoteca el porvenir. Por tanto,
es tan relevante esta discusión de la educación con mirada futurística y con mirada puesta en poner al alumno como un protagonista de su propia construcción y responsabilizarlo por la misma. Eso implica poner en discusión el concepto de la nueva normalidad. La nueva normalidad que todos estamos empezando a evidenciar, a construir, a forjar, no está dada. Nada está dado. Todo son construcciones que los humanos hacemos, sociales, culturales, locales, contextuales, circunstanciales. Debemos reimaginar esa nueva normalidad, preguntarnos sobre su por qué. ¿Qué normalidad queremos? ¿O qué nueva normalidad aspiramos a construir? ¿Y cómo hacerla realidad? ¿Cómo efectivizarla? ¿Queremos una normalidad transformacional, inspiracional, aspiracional? ¿Queremos transformar o ajustar? Ajustar es el riesgo de volver al estadio pre-COVID-19 que decíamos nos puede llevar a mayor distanciamiento y a mayor expulsión. ¿O estamos pensando en una nueva normalidad que sea mucho más de transformación de las vidas de las personas y las comunidades? Eso que está muy presente, lo que mencionaban los colegas cuando hablaban de la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda Educativa 2030 liderada por la UNESCO, donde se dice la educación como vía de transformación de las vidas de las personas y las comunidades. Por tanto, estamos ante una discusión crucial sobre el futuro. Y esta discusión crucial sobre el futuro implica entender algunas claves de esa transformación que los colegas mencionaban. Liderazgo visionario de los directores de los centros educativos, sabiduría profesional de los educadores y compromiso pasional sí, de los estudiantes como hacedores de su cambio. Eso lo dice un especialista finlandés muy conocido, Pasi Sahlberg, que resalta esta idea de la visión, la idea de la sabiduría y del compromiso pasional. Esto nos lleva a la cuarta clave, que es fortalecer la mirada de la persona. De esto ya hemos hablado. Esto es una visión integral de la persona que fortalezca 4 cosas fundamentales de la educación: sentido de justicia social, sentido humanista, sentido universal, sentido cosmopolita de la educación. Este mundo de fragmentos que hoy decíamos está crecientemente interpelado, era un mundo de interconexiones, por eso éticas, humanidad y ciencia van de la mano. Ya ni siquiera hablamos de STEM, hablamos de STEM con A, con artes, y STEM con H, y humanidades. Porque en definitiva, la educación es que integrar partes. Integrar piezas implica darle también al alumno la capacidad que él pueda integrar sus piezas, y por eso hoy por hoy en los currículos aparece cada vez más fuerte la libertad de elección curricular. ¿Tiene sentido seguir hablando de una educación técnica separada de una educación secundaria? ¿O tenemos que hablar de una educación de jóvenes donde se integren conocimiento de la educación secundaria y la técnica? ¿Tiene sentido seguir hablando de bachilleratos y como orientaciones científicas, humanísticas, biológicas como separadas? O dejemos que el estudiante haga su propia síntesis, o dejemos que el estudiante conecte conocimientos del arte con la ingeniería, conocimientos de la música con el deporte. ¿Por qué no? O de la historia con las matemáticas. Esencialmente ir a una educación mucho más integral, que respeta al ser humano en su singularidad como persona. No puede reducirse al alumno desligado de sus identidades, sus sueños, sus aspiraciones, también sus condicionamientos, sus vulnerabilidades, como decíamos, como niños, como niñas, como infantes, como adolescentes, como jóvenes. Una sexta clave es promover valores en sinergia. Esto es, no un mundo de disyuntivas. El mundo que se viene en educación no es un mundo de contraponer cosas, es un mundo de integrar, de buscar síntesis creativas, ingeniosas, que superen viejos debates que nos encasillan, que nos eternizan en cuestiones que cada vez son menos relevantes para la vida de las personas. Por tanto, tenemos que pensar, nos parece, una educación en complementos, en valores. Y libertad y justicia, excelencia y equidad, inclusión y cohesión, bienestar y desarrollo son referencias complementarias que guían las acciones de las personas, de los ciudadanos y las comunidades. No se contrapone libertad, justicia, como tampoco se contrapone inclusión a cohesión. Por supuesto que hay diferentes maneras de congeniar, de interpretar estos valores, pero en todo caso no se trata de sacrificar libertad en aras de la justicia o de sacrificar bienestar en área del desarrollo. Complementariedad, integración, sinergia entre valores. Séptima clave, fortalecer una educación en libertad.
más que nunca la educación tiene que poner la mirada post-COVID en fortalecer la persona como seres autónomos, seres pensantes, con pensamiento autónomo y con acción autónoma. La libertad no ha estado tan presente en nuestros currículums y en nuestras pedagogías. Muchas veces le hemos dado a la libertad un rol más bien secundario, cuando la libertad es la base del pensamiento. Sin libertad no hay pensamiento, y sin pensamiento no hay educación. Y eso nos lleva a una educación en libertad. No significa una educación adscrita a un modelo ideológico. La libertad no es un concepto adscrito a un modelo político, a una ideología en particular. Es un concepto universal que tiene que ver con la capacidad de las personas. Y la capacidad de las personas de idear, forjar, crear, tender, posicionar. Una educación en libertad implica que fortalece a los alumnos en ponderar, en jerarquizar y tomar decisiones autónomas, que le permiten ejercer la libertad en un amplio sentido, sin ataduras. La libertad, como decía Fromm, en un sentido positivo y negativo. Constituye la libertad un poderoso reservorio de la democracia, que prepara a nuevas generaciones para enfrentar a aquellos que niegan la libertad, a aquellos que niegan derechos esenciales de las personas, el cambio climático, la violencia de género, entre otros aspectos fundamentales. Esto es democracia y libertad puestas como elementos claves de la formación post-COVID. Octavo, apreciar la diversidad. No hay inclusión sin diversidad. La inclusión implica la atención a la diversidad. La diversidad supone una ruptura con la idea de un conjunto de creencias, prácticas y narrativas sobre la existencia de alumnos normales, así como desviados de la norma. No hay alumnos normales como no hay alumnos desviados. Cada uno es especial a su manera de ser. No hay normalidad impuesta, no hay una normalidad prescriptiva. Lo que hay es diversidad de personas, diversidad de culturas, diversidad de entidades, diversidad de afiliaciones, diversidad de contextos, diversidad de circunstancias, diversidad de capacidades y diversidad de estilos. Una educación genuinamente inclusiva es una educación que aprecia la diversidad no como una restricción, sino como oportunidades para más y mejores aprendizajes. Y la diversidad no es solamente del alumno, también del educador. Una de las cosas que nos ha faltado en América Latina, lo decía un ilustre pensador, Juan Carlos Tedesco, argentino, que decía, Juan Carlos, nos falta entender mejor a los docentes, sus representaciones, sus vivencias, sus miedos, sus ideas, sus temores, sus angustias. La diversidad hay que entenderla de todos lados, del lado del alumno como del lado del educador. Novena idea clave es progresar hacia modos híbridos de educación. Modos híbridos implica que, ante todo, queridos colegas, no hay retorno a una educación presencial. No solo por los efectos de la pandemia, no solo por lo que pasa en el 2021, sino por la constatación pre-COVID-19 que aprendemos en multiplicidad de espacios y ambientes. Y esa realidad era pre-COVID. Lo que sucedía pre-COVID en líneas generales es que habíamos tomado nota de esto parcialmente y que seguíamos pensando que los espacios no presenciales eran espacios en todo caso adyacentes, en todo caso como una especie de premium o de regalo o de complemento, pero nunca integrado a la educación. Por tanto, los modos híbridos contribuyen a reforzar un ecosistema de aprendizaje más amplio, donde confluyen diversidad de instituciones y actores de dentro y de fuera del sistema educativo. Ya no va a haber más una educación que únicamente se piense endógenamente. La educación cada vez más va a ser entendida como un fenómeno de ida y vuelta con la sociedad. Y me permitan ensayar una definición de los modos híbridos. No es un sentido prescriptivo, no en un sentido obligatorio, sino entender que el modo híbrido son maneras de desarrollar la educación que siempre requieren de ese aterrizaje local que hablábamos hace un rato atrás. Los modos híbridos de enseñar, de aprender y de evaluar, las tres cosas, enseñar, aprender y evaluar, implican la diversificación, la complementariedad y la integración de procesos concatenados de formaciones presenciales de distancias que el educador lidera. El educador lidera, sí. Lidera porque el educador es un líder. Para orientar, apuntalar, evaluar y evidenciar los aprendizajes de cada alumno. El modo híbrido es concatenar espacios de formación, no es justaponerlo la distancia a lo presencial, no es la
virtualidad como compensatoria o sustitutiva de la presencialidad. Es la complementariedad que el educador teje entre actividades que hacen en un espacio y otro, que tienen como objetivo fundamental ¿cuál? Apoyar, fortalecer oportunidades, procesos y resultados de aprendizaje. Por tanto, vamos hacia un mundo de tránsito progresivo hacia estos modos. No solo enfocarse en la provisión coyuntural de educación a distancia, como decíamos, como sustitutiva, como compensatoria de la presencialidad, es quedarnos en la coyuntura. Hoy decíamos, hablamos de ese momento bisagra en la historia de nuestros países. Quedarnos en la coyuntura es pensar que la educación a distancia sustituye o compensa la presencialidad. Pensar en mediano plazo sería considerar la educación a distancia como concatenada a la presencial en un marco educativo integrado. Y también, como dice Hargreaves, entender que no todo aprendizaje a distancia es aprendizaje de pantalla. Ni todo aprendizaje a distancia requiere ser en línea. Uno puede hacer múltiples actividades a distancia que no requieren el trabajo en línea, que pueden ser asincrónicas y que implican el trabajo colectivo e individual. Reequilibrar el currículum implica rediseñar modo de enseñar y aprender para que los alumnos disfruten, gocen de oportunidades de aprendizaje en ecosistemas mucho más mixtos, con muchas más oportunidades para crear, para idear, para trabajar, para colaborar. Y eso implica que los currículums, que son la intersección entre el para qué